Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Se ha consumado ya el triunfo, la mayoría que necesitaba Morena, junto con sus aliados, para dominar tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta en el Congreso de la Unión, en el caso del Senado de la República, como lo había yo anticipado hace ya pues bastantes semanas, justo cuando terminó el proceso electoral, y se perfilaba que le faltarían 2 o 3 senadores para completar esa mayoría indispensable para las reformas constitucionales. Justamente son estos perredistas que quedaron huérfanos, sin partido, los que se suman a la bancada de Morena. Hoy les dieron la formal bienvenida. La oposición nos ha acusado de traidores. En fin, en su desesperación, de la que voy a hablar de inmediato, pues en su desesperación descalificándolo todo, llamándolos chapulines, traidores y anexas. Bueno, insisto, comentaba yo con algún compañero periodista la mañana de ayer que, bueno, él me decía que pues habría que exigirle a esos perredistas que le fueran fiel a su partido y que, pues ni hablar, se lo exigieran también en el PRD. Y mi respuesta, quizá fui algo agresivo o sarcástico si ustedes quieren, pero le comenté que si yo fuese uno de esos legisladores a los que acusan de traidor o de que le reclaman que siga fiel al PRD, pues le diría al líder nacional de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática que me lo pusiera por escrito y me lo mandara en hoja membretada para que fuera formal su crítica, su reclamo y mi necesidad de obediencia a su liderazgo. Como eso no es posible porque ya no existe el PRD, hasta la vista. Ni hablar. No sé, tal vez fue rudeza innecesaria, pero me divirtió mucho el planteamiento, y en ese mismo sentido están actuando las oposiciones, el PAN con Marco Cortés, lo mismo que Alito Moreno, que incluso se han atrevido a ir a amenazar a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, que sin embargo, con estos dos votos, uno parcial y el otro totalmente en contra, particularmente llamó la atención el parcial de Reyes Rodríguez Mondragón, que es netamente calderonista, y Yanine Otalora, que es pues opositora, dejémoslo en esos términos, al régimen de la 4T, votaron en contra, pero son mayoría el restante, y esto se cocinó ya con respecto a las mayorías que tendrá en ambas cámaras Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Insisto, esto no termina aquí. Ciertamente ya es el fallo definitivo e inatacable, porque además este recurso de revisión que interpuso no ante el tribunal, sino ante la Corte, sobre una disparidad de criterios con respecto a leyes para quitarle la mayoría a Morena, y que, pues ni hablar, Norma Piña aceptó, de inmediato no tuvo que esperar mucho para que el propio ministro al que le encargó la encomienda pusiera las cosas en orden, con todo y que también es anti 4T por una parte y por la otra es un incondicional de Norma Piña, pero creo que sí le espantó la posibilidad de las consecuencias de violentar 35 millones de votos, y si eso no fue lo que lo motivó, fue la ley. Y salió a decir inmediatamente, primero, que se iba a tomar su tiempo, segundo, que no había retroactividad en cualquiera de los sentidos que fuera su fallo aplicable a esta elección, y eventualmente dejó entrever, porque textualmente dijo: todo lo que tiene que ver con lo electoral, existe un mandato constitucional para que lo atienda el tribunal respectivo. Así que esta jugada también les falló. Pero no piensen que, sin embargo, a pesar de que
el camino se va allanando para pues que Morena tenga mayoría en ambas cámaras y puedan pasar las reformas constitucionales. Hay dos apuestas que hace la oposición o las oposiciones, los poderes fácticos y quienes todavía allende nuestras fronteras están interesados en meterle el pie a la cuarta transformación. La primera es apostarle a que al margen de que se trate de reformas constitucionales, pues recurrir a un recurso de queja ante la Corte para que lo eche por tierra las reformas, particularmente la del Poder Judicial, ateniéndose a argumentos que ya ha utilizado antes, y es concretamente el hecho de que esa reforma no se discutió lo suficiente. Probablemente todos dirán, lleva desde más de un año que se está discutiendo, puesto que lo planteó el presidente de la República. Sí, eso es en lo público, pero hay un proceso legislativo que debe ser respetado y las recomendaciones tanto del presidente como de la presidenta, virtual presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido que se vayan con calma, lo cual manipularon medios como Reforma diciendo que se estaba echando para atrás y no, simplemente, puesto que descontextualizan la declaración, lo que dijo concretamente Claudia Sheinbaum es que se cumpliese todo el requisito legal para que una vez llegada la impugnación de las oposiciones a la Corte no tuviera ningún pretexto para echarla para atrás argumentando que no se discutió lo suficiente, lo cual ya además está bastante en tela de juicio porque el proceso parlamentario es exclusivamente del Congreso. De cuando acá el Congreso le dice cuánto debe tardar a la Corte en emitir un fallo. Si así fuese, no habría personas en proceso con 15 años en la cárcel porque el Congreso ya le hubiese dicho a la Corte, al Poder Judicial Federal, que o lo resuelves en 6 meses, una semana, un día, 24 horas, o el que se va a la cárcel eres tú. No tiene facultades como no las tiene la Corte y han sido bastante tolerantes con ella. Bueno, ese es el primer obstáculo que probablemente enfrenten. Impugnar lo van a hacer, esa es su chamba, puesto que ya son un cero a la izquierda en el Congreso. El derecho de pataleo es la única potestad que tienen y la van a utilizar. Y lo que se pide es que Morena y sus aliados no le den pretexto a la Corte para echar también por tierra las reformas en puerta, que se cumpla con el proceso legislativo como lo mandata la ley, que no tomen atajos que aunque son legales, la Corte ya sentó precedente, está sentando precedente al recriminar o acusar que no se siguió ni se discutió a plenitud. Ese es uno de los intentos en puerta y el otro, Guadalupe Acosta Naranjo, que está muy vinculado toda su vida al PRD, en teoría a la izquierda, pero ahora es más papista que el Papa, de derecha, y pues simple y llanamente ha dicho que si no se cumple ese proceso legislativo, impedirán la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Y va a reunir al Charquito Rosa, que fue lo que llevó Xóchitl Gálvez con su supuesta impugnación popular al reparto de plurinominales al Tribunal Federal Electoral. Espera Guadalupe Acosta Naranjo que lo secunde Claudio X y todos los opositores, tanto a Claudia Sheinbaum, la cuarta transformación y esta mayoría que ya hoy se consumó, decretada por el Tribunal Federal Electoral. Van a seguir tratando de entorpecer la asunción al poder de Claudia Sheinbaum. Derecho de pataleo. ¿Hay de qué preocuparse? Veamos si tienen el dinero suficiente como para reunir a cuantos y llevarlos
al día de la toma de posesión, sobre todo en el antecedente de que 35 millones de personas que votaron a favor de Claudia Sheinbaum son un número mayor del que ellos, incluso pagándoles, puedan reunir. No va a estar exento de disputas el tiempo que nos toca vivir en adelante, consumado ya el proceso electoral 2024, no va a estar exento de provocaciones, de retos, de instigación para que incluso se sancione a Norma Piña para demostrar que el presidente es represor y que Claudia Sheinbaum también es una autoritaria. Si Morena va a caer o no en la tentación, yo creo que no tiene ninguna necesidad de hacerlo. En todo caso, si la Corte se saca algo de la manga de cara a las reformas, me parece que teniendo mayoría Morena en ambas cámaras, los juicios políticos contra personajes del Poder Judicial pueden estar a la vuelta de la esquina. Considérese que estos mismos ministros de la Corte van a estar todavía un año más en funciones, si no es que un poquito más, porque los cambios van a ser escalonados. Primero se elige una parte el año venidero, a mediados, y el resto será hasta la elección intermedia de 2027. Dejar vivo, herido y lanzando ponzoña a los alacranes que hay en el Poder Judicial, con el poder suficiente, por lo menos para entorpecer los cambios, habrá que valorar en Morena si se lo van a permitir. Tienen el respaldo de 35 millones de mexicanos para cumplir lo que prometieron. Y tienen además la experiencia de lo que ya ocurrió, la parálisis a las reformas que le recetaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante prácticamente todo su sexenio. Si Claudia Sheinbaum se quiere detener en eso, que lo siga tolerando, pero el que pierde es México y pierde ella, Morena y los aliados, porque no estarían cumpliendo con lo que prometieron. Y si para eso hay que cumplir con la ley y tumbar a los jueces que están en desacato y entorpeciendo la transición, que cumplan con la ley. Probado está que no funcionan, que son enemigos, que son la oposición, porque la otra no tiene peso ni legal ni político alguno. Después del proceso electoral, se quedaron sin poder, sin la capacidad de oponerse a nada. Que lo valore Claudia Sheinbaum particularmente, porque es la que le toca gobernar los próximos 6 años, y que valore si va a seguir tolerando retrasar las transformaciones por no verse lo que ellos llaman en la oposición autoritaria. Que se cumpla la ley. La desacatan los integrantes del Poder Judicial, como lo han hecho siempre, pues que empiecen a aprender a respetarla, a la ley y a la nueva presidenta. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.